de nuestros corazones. Mi Señor y Dios amado, te alabo y te doy gracias porque tu palabra es perfecta, tu palabra es justa, tu palabra es suficiente para alcanzar y para tocar cada persona, mi Dios, a través de este ministerio, Señor. En este instante ruego, Señor, que perdones mis pecados y que uses mi vida una vez más. Mi Señor, no soy digno de ti y ni de tu palabra, pero eres Señor, soberano y providente, y te has hecho, Señor, y te has provisto de tu siervo para predicar tu palabra. Ruego, Señor, que mi Dios bendigas a muchas vidas y familias y a siervos y consiervos en esta hora por tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesucristo, háblanos. Amén. Bien, mis amados hermanos, el rastro del maná. Hay un rastro aquí que nos va dejando un camino, nos va dejando una estela de indicaciones, de enseñanzas por medio de este maná. Igual que el pueblo de Israel, nosotros podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es esto? En el versículo 15 ellos preguntaron, ¿qué es esto? Y para nosotros, ¿qué significa este maná? Primeramente quiero decir que este maná es un tipo de Cristo, es uno de los tipos de Cristo. Allá en Juan, nosotros encontramos en el capítulo 6 de Juan y otros textos el antitipo de el tipo aquí, el maná, el antitipo es Cristo. Cristo es el Señor de gloria que vino al cielo, a la tierra desde el cielo, y el hombre conoció la gloria del Señor en Cristo. Vemos que en el versículo aquí en uno de los, al avanzar en el capítulo 16, vemos que cuando el pueblo vio el maná, la gloria del Señor había descendido, ¿verdad? Y entonces en Cristo vemos la gloria del Señor. Cristo es la provisión para saciar el hambre y sed de justicia en el ser humano, en el hombre, pero también el hambre de Dios. Cristo es el pan de vida que descendió, ¿verdad, hermanos?, para nuestra salvación. Ellos iban a morir de hambre en el desierto, pero el ser humano está muriendo espiritualmente, una muerte eterna que le separa de Dios para siempre, pero el pan de vida que es Cristo puede y está salvando a todo hombre que se arrepiente y viene a Él para comerlo en la fe, espiritualmente, como provisión de Dios para su salvación. Entonces esto es lo primero que necesitamos entender doctrinalmente, pero quiero enfocarme, mis amados hermanos, en otras aplicaciones y enseñanzas que nos deja el maná. Para ellos, ¿qué fue el maná? Y para nosotros, mis amados hermanos, ¿qué puede significar también? Si seguimos a Israel por su peregrinación a través del desierto, desde Egipto hasta Canaán, una de las cosas que encontraremos es un rastro del maná que Dios les envió durante 40 años para su provisión a su pueblo. El maná fue una de las provisiones de Dios a Israel durante su peregrinaje hacia la tierra prometida. Otras fueron agua de la roca, codornices, aquí está también en el contexto, y muchos otros cuidados que nos demuestran, entre muchas otras cosas, el poder de Dios a favor de su pueblo escogido. Ahora, el maná fue mucho más que solo una comida común, es lo que quiero que vean. El maná fue mucho más que solo una comida común. ¿Qué más fue el maná? ¿Y qué nos enseña a los cristianos de hoy? Les invito a que veamos en el relato bíblico qué más fue el maná y que saquemos provecho aplicando a nuestra vida las enseñanzas que recibiremos. Número 1, primeramente, el maná fue una manifestación de provisión divina. Esto quiere decir del cuidado de Dios, una manifestación del cuidado fiel, del cuidado de Dios sobre su pueblo, una manifestación de provisión divina. Nosotros sabemos que Jehová Jireh es su nombre y Dios se provee para sí mismo, pero también para su pueblo. Él es fiel no solamente a su palabra, pero también Dios es fiel a su pueblo, a las promesas que ha hecho a su pueblo y a su nombre que ha dado sobre su pueblo. Nosotros vemos que la provisión de Dios, amados hermanos,
siempre es para salvación de su pueblo. La provisión de Dios siempre es para salvación de su pueblo. Y el maná fue una manifestación de provisión divina. Entonces, cuando Dios proveyó el maná a Israel en el desierto, Él les estaba proveyendo salvación. Y esto es lo que Dios nos ha dado en Cristo. En Cristo, el pan del cielo, el maná viviente que descendió para salvación del ser humano, del hombre pecador. Ellos, los israelitas allá en el desierto, ellos podrían haber muerto a causa del hambre fácilmente en aquel inhóspito desierto. Pero ciertamente todo hombre se encuentra condenado a morir, y no a causa de no ingerir alimento físico, sino espiritual, la palabra de Dios para su propia salvación. A propósito, mis amados hermanos, cada uno de esto es provisión de Dios. Nosotros encontramos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. También en Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los adúlteros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La gente está viviendo en pecado y la humanidad y esto significa la gente a nuestro alrededor, la gente en nuestra casa. Puede ser que nosotros mismos estemos viviendo una vida hundida en alguno de estos, sino en varios de estos pecados. Pero encontramos allí en Juan 6:26 y 27, ¿verdad? En Juan 6, 26 y 27. Quisiera invitarles para que vean la maravillosa palabra de Dios que nos dice respecto a esto. Versículo 26, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Una vez que había dicho también que ya había dicho en el contexto del capítulo 6, que Él es el pan de vida. Entonces es provisión para la salvación de su pueblo, la salvación de la muerte, pero no nada más, en el caso de ellos, la muerte física, sino que también, mis amados hermanos, la muerte eterna, la muerte espiritual, que es separación eterna de Dios. Vean, nuestros familiares y nuestros amigos, el hombre y la humanidad entera está cayendo a un abismo eterno, a una muerte. El mar del pecado les hace sucumbir, pero hoy por hoy hay salvación. Dios ha provisto salvación y es ese pan del cielo, es ese pan de vida que es Cristo y vino para salvar al hombre. Es la muerte por el pecado. El pecado produce muerte, mis amados hermanos. Nosotros debemos recordar que el pecado destruye, que el pecado mata, que el pecado condena, no solo esclaviza, pero condena a una muerte eterna. Y que la única solución es Cristo, es el pan de vida que descendió del cielo. No es religiones, no es la justicia propia, no es el hacer obras buenas, y las obras buenas son un indicativo de que somos hijos de Dios, pero las obras buenas no nos hacen hijos de Dios, ni traen salvación a nosotros, sino que Cristo, el pan de vida, una vez que nosotros lo comemos, lo aceptamos, recibimos la provisión de Dios, nosotros entonces somos salvos de la muerte eterna. El maná fue provisto para impedir que los israelitas murieran físicamente. Cristo fue provisto para impedir la muerte espiritual. Visto de otro modo, el maná les proveía vida física. Hoy a todos quienes creen y lo reciben a Él, Cristo nos provee vida eterna, gloria a Dios. Entonces el maná también fue la provisión de Dios, Dios cuidando a su pueblo, Dios salvando a su pueblo entonces por medio del maná. La provisión de Dios, amados hermanos, vemos también en la Biblia que también es para saciar el hambre de su pueblo. Número 1, para salvación de su pueblo. Número 2, para saciar el hambre de su pueblo. Dios provee, Dios satisface, Dios ve a sus hijos hambrientos y Él cuida de ellos proveyéndoles alimento. Dios vio el hambre de sus hijos y estuvo presto a alimentarlos. Dios no se quedó con los brazos cruzados, ¿verdad? Ahí donde tiene hambre nomás y
descuidadamente, sin importarles, no hermanos, sino que aunque ellos pecaron murmurando, Dios efectivamente no iba a fallar a sí mismo, Dios no iba a fallar a su nombre, Dios no iba a fallar por su gran amor sobre su pueblo, sino que iba a proveerles alimentos. El Señor Jesucristo sació mucho más que hambre física o carnal. Quiero que veamos a Cristo. Quiero que a través del maná veamos a Cristo y recordemos que Él sacia mucho más que hambre física o carnal. Él sacia la sed de justicia y el hambre de amor. Además, nutre el espíritu y el alma. Él da vida espiritual y eterna. Allá en Juan 6:35, también la palabra del Señor nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. También Isaías 55, 1 al 3. Quisiera compartirles la palabra del Señor en Isaías 55, versículos 1 al 3. A todos los sedientos, puede ser también a todos los hambrientos, ¿verdad? Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio. Vea, usted no tiene dinero en este día, pero usted tiene fe, usted tiene bastante, porque Dios va a proveer por medio de su fe para su hambre espiritual. Y si Dios ha provisto un Cristo eterno, su Hijo amado, su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para su hambre y sed de justicia, para su necesidad de amor y de consuelo en su vida y de salvación, cuanto más si ha dado a su Hijo unigénito para su salvación, no dará el Señor aquellas cosas que son temporales para sus hijos, como dio para Israel cuando había salido de Egipto y iban atravesando el desierto. En el desierto, el lugar donde parecería más improbable que ellos pudieran encontrar alimentos. Pero con Dios todo es probable, con Dios todo es posible, con Dios no hay nada imposible, y usted espere que ocurra ese acontecimiento inesperado de parte de Dios en su vida, porque si Dios nos dio a Cristo ya y dio maná en el desierto por la mañana y codornices en la noche, el Señor va a hacerlo, mi amado hermano, en su vida y conforme a su necesidad, porque Dios es fiel. Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su pueblo, Dios es providente, Jehová Jireh es eterno y es nuestro Dios hoy. La provisión de Dios, el maná, la provisión de Dios para salvación de su pueblo, la provisión de Dios para saciar el hambre de su pueblo, la necesidad de su pueblo. La provisión de Dios es para el sustento de su pueblo. Oh, amados hermanos, nuestro Dios nos sustenta, nuestro Dios nos sostiene, nuestro Dios nos tiene agarrados de su mano y no nos soltará, no nos soltará. Dios es todopoderoso. Nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Somos sus escogidos. Él nos escogió. Oh, si Él nos perdiera, nosotros entonces dudaríamos que Él fuese Dios. Pero Él es Dios. Y no dudamos. Él es el Dios eterno. Nosotros más bien podemos dudar de nuestra fe, podemos dudar de sí mismos, podemos dudar del prójimo y de algunas cosas más pudiéramos dudar, pero nunca de Dios y de su palabra, porque Dios en la historia de sus tratos justos y perfectos con el hombre, Dios siempre ha sido exacto, Dios siempre ha sido justo, Dios siempre ha sido perfecto. Él ha sostenido a su pueblo. Dios ha sostenido a su pueblo y sostuvo a Israel en el desierto, y en tu desierto te va a sostener a ti, en tu necesidad te va a sostener a ti, en tu hambre, en tu sed, en tu persecución, Él te va a sostener a ti. A ellos les dio maná, a nosotros nos ha dado a Cristo. Eso es una provisión mucho más completa, eso es una provisión mucho más suficiente en Cristo. La provisión de Dios es para sustento de su pueblo. Esa palabra sustento del hebreo misán, que significa respaldo, sostén. Entonces Dios nos respalda, Dios nos sostiene. El maná era el sostén con que Dios estaba respaldando a Israel en su llamado a ellos. Él te ha llamado a ti y vas a pasar por una prueba, vas a pasar por una necesidad, pero Él te va a sostener a ti.
Él te tiene agarrado a ti de su mano y no te va a soltar. Él te va a proveer y te va a cuidar y te va a sostener hasta que llegues a la bendición a la cual Él te ha llamado en tu vida. El maná era el sostén con que Dios respaldaba a Israel en el peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida. El pueblo lo único que tenía que hacer es seguir peregrinando. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es seguir avanzando, seguir sirviendo, seguir predicando, seguir creyendo las Sagradas Escrituras, seguir esperando la segunda venida de Cristo. Aunque hayan terremotos, aunque hayan hambres, aunque hayan huracanes, aunque parecería que estamos en el umbral de la gran tribulación, con más razón, abre los ojos, porque Cristo te provee, Cristo te sostiene, Cristo está contigo y Cristo te levantará. Él te llevará allí, a donde te ha prometido. Dios es quien sostiene, aun cuando todos fallan, aun cuando todo falla a nuestro alrededor, todas las cosas en las que nosotros nos agarramos, nosotros nos asimos, nos sostenemos de muchas cosas. Nos sostenemos de la gente, nos sostenemos de las palabras de la gente, de las promesas de la gente. Nosotros nos agarramos de nuestro trabajo, nos agarramos de nuestro dinero, nos agarramos de nuestras posesiones, pero a veces, amados hermanos, Dios nos lleva a un desierto para que aprendamos a que nosotros vivimos por la fe en su palabra. Nosotros vivimos por la fe en sus promesas. Nosotros vivimos por la fe en Dios, en quién es Él, en su persona. Y debemos de aprender, amados hermanos, porque cuando más nos cuesta aprender, más necesidad, más tiempo vamos a necesitar pasar en el desierto. Justo cuando ellos aprendieron, es cuando salieron del desierto. Aquella generación que no aprendió, aquella generación que puro quejas, quejándose, llorando, lamentándose, murmurando de Dios, de Moisés, ellos perecieron en el desierto. Pero una generación nueva, ellos aprendieron, ellos conocieron a Dios en el desierto, no le conocieron en Egipto, le conocieron en el desierto y vieron a Dios proveyendo, vieron a Dios siendo fiel, vieron a la ley de Dios que era justa y buena para ellos alrededor de todas las naciones. A su alrededor, y esta generación fue la que entró a la tierra, entró a la promesa, alcanzó la promesa. Entonces justo cuando nosotros estamos listos, porque vivimos por la fe, aceptamos la provisión de Dios para nuestra salvación, la provisión de Dios para saciar nuestra hambre, la provisión de Dios para sostenernos, y nosotros nos agarramos de esto y nada más, es cuando nosotros estamos listos para salir de la prueba y llegar a nuestra bendición. Recuerda que Dios es quien sostiene. Recuerda en esta mañana, hermano, que Él, cuando todo falla, cuando todo el mundo falla, Él te sigue sosteniendo. Él te sigue salvando. Él te sigue cuidando. Dios está ahí todo el tiempo. Lo que no nos conviene a nosotros por nada del mundo es que Él deje de sostenernos, ¿verdad? Pero no lo hará. No lo hará. Nosotros pudiera ser que nosotros dejemos de agarrarnos de las promesas de Dios, sostenernos las promesas de Dios, pero Él no lo hará. Él seguirá sosteniéndonos. Aun cuando el hombre fuera infiel, Dios permanecerá fiel. Aquel maná, entonces, hermanos, sustentaba físicamente para que ellos tuvieran fuerzas de andar para atravesar el desierto. Pero el pan de vida que es Cristo sustenta el alma, sustenta la fe, sustenta la esperanza, sustenta el corazón y sustenta el espíritu de un cristiano, de un hijo de Dios y de su iglesia. Gloria a Dios porque tenemos a Cristo, nuestro maná de salvación, nuestro maná de sustento, Cristo, nuestro Señor. Segundo, ¿qué es esto? Preguntaron los israelitas en el desierto. Nosotros podemos preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es el maná? ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué representa el maná? Segundo, dije número uno, el maná es y fue y es una manifestación de provisión divina en favor de su pueblo. Pero número dos, el maná fue parte del entrenamiento de Dios. Fue parte del entrenamiento de Dios. Ustedes recordarán que primeramente Dios llamó a Moisés, luego llamó a Israel desde Egipto. Lo primero que Dios hace, luego que Él escoge, luego que ya Él ha puesto sus ojos, y esto es algo eterno, ¿verdad? En su pueblo y en nosotros sus hijos, Dios nos escoge, Dios nos llama. Luego que Dios nos llama, el Señor nos capacita.
el Señor nos entrena. Cuando Él nos salva, el Señor también nos santifica, hermanos. Y nos entrena o nos capacita para el servicio. El llamado de Dios toca tres áreas, o tiene, digamos, tres dimensiones en nuestra vida. El llamado a la salvación, el llamado a la santidad y el llamado al servicio. Todo cristiano, todo creyente es llamado, además de la salvación, a la santidad y al servicio. Entonces el maná fue parte del entrenamiento de Dios, porque había llamado Dios a Israel y ellos iban a una tierra que desconocían. Ellos iban a una tierra donde habían enemigos y habían gigantes, las ciudades eran amuralladas y ellos necesitaban servir a Dios, tenían una tarea grande, tenían una tarea inmensa, no solamente atravesar el desierto, pero también llegar a la tierra prometida y limpiar la tierra de todas esas civilizaciones paganas, de todas aquellas costumbres y pecados, y ellos necesitaban erigir el templo y comenzar a ser ahora aquella nación en la tierra prometida. Entonces ellos necesitaban ser entrenados, porque venían de una cultura y de unas costumbres también que por 400 años ellos habían estado conociendo y aprendiendo. Entonces esto era necesario, el maná, conocer el maná, recibir el maná, aprender a recibir el maná, a comer el maná, a guardar el maná también de un día para el otro cuando era sábado, mis amados hermanos, porque era parte del entrenamiento, era parte de la preparación de Dios para su pueblo antes de introducirlos a la tierra. Entonces, ¿por qué un entrenamiento? Vean cómo ellos, los israelitas, solo podían recoger una cierta cantidad y si se equivocaban, lo perdían todo. Además, debían recoger diario, ¿verdad? No tenían ahí un refri, no tenían una despensa ahí con todo para toda la semana, para todo el mes, ¿verdad? Sino que diario. Entonces Dios les iba a entrenar en la fe. Dios va a proveerte a ti diario y Él quiere que seas entrenado en la fe. Dije hace un rato, estamos acostumbrados a depender de las provisiones que nosotros mismos hemos hecho para nosotros y para nuestra gente, para nuestra familia. Pero Dios quiere, y como misioneros aprendemos, pero como cristianos deberíamos, porque vemos la gloria del Señor, amados hermanos, igual cuando ellos vieron la gloria de Dios cada mañana, cuando vieron el maná, cuando nosotros recibimos provisión diaria. Recuerden que Dios primero entonces los llamó a ellos desde Egipto. Ahora los trae por el desierto para meterlos en la tierra que Él había dado a ellos cuando la dio a sus padres. Pues es un principio inalterable que Dios al que llama capacita. Dios al que llama entrena. Y a propósito de esto quiero decir, algunos quieren ya salir corriendo, ¿verdad? No, porque Dios me llamó a ser pastor. Dios me llamó a ser misionero. Tienes que esperar que Dios te capacita. Tienes que esperar que Dios te capacita y esto es en la iglesia local. El taller del maestro es la iglesia local. El cuartel del general, nuestro Señor Jesucristo, es la iglesia local. Aquí es donde eres entrenado. Aquí es donde eres capacitado. Y tu maestro humano, el hombre que Dios puso para enseñarte, la persona que tiene conocimiento para darte y también incluso experiencia vas a ganar ministrando bajo él, es el pastor. No puedes alterar esta provisión. Primero Dios llama, después Dios capacita y después Dios usa. Él te llama, Él te entrena y Él te usa. Pero no puedes saltar, Él te llama, a Él te usa. Tienes que ser capacitado, necesitas ser entrenado y Dios tiene una provisión para ti. Es la iglesia local y es la palabra de Dios y Dios tiene un maestro humano también que Dios ha dado y es el pastor. Es la persona a través de la cual Dios va a hablar a tu vida, es la persona a través de la cual Dios va a traer enseñanzas a tu vida de su palabra, pero enseñanzas que van a venir a través de él, consejos y ese entrenamiento en ganar las almas, en tener paciencia, en confiar en Dios, en pasar las pruebas. Y para esto tenemos la iglesia local y tenemos el ministerio que Dios ha provisto para nosotros, para nuestra familia. Unos ejemplos, hermanos, de hombres que Dios llamó, hombres que Dios usó, pero antes de usarles, entre el llamó y el usó,
que se encuentra el entrenó. Unos ejemplos de hombres que Dios entrenó. José, primero esclavo, después rey. Pero ¿cómo llegó de esclavo a ser rey? José tuvo que pasar por un proceso de entrenamiento. Moisés, 40 años pastoreando ovejas antes de pasar 40 años pastoreando a Israel. David, primero pastor de ovejas, después rey de Israel. Los 12 apóstoles, primero 3 años aprendiendo del maestro, después el resto de sus vidas evangelizando a todo el mundo. Dios, amados hermanos e iglesia hoy, con siervos que escuchan, Dios solo usa siervos entrenados. No basta su corazón, necesita entrenamiento para que Dios le use. Siervos entrenados espiritualmente. Siervos entrenados espiritualmente. Las pruebas que vamos a encontrar en el camino, los obstáculos también, tentaciones y guerras o luchas, enemigos que vamos a enfrentar en el camino y en el ministerio, sea como padres de familia, sea como líderes en la obra del Señor, obreros en la iglesia, misioneros y pastores, etcétera, esposas de pastores o de misioneros, siervos entrenados espiritualmente, porque estas pruebas y estos obstáculos y enemigos que vamos a enfrentar, puede ser que tengan una manifestación física, pero viene de lo espiritual e impacta en nuestro espíritu también. Entonces nosotros más bien pasamos estas pruebas, vencemos estos obstáculos, vencemos a estos enemigos cuando nosotros tenemos entrenamiento espiritual, por medio del conocimiento de la Biblia, por medio de pasar tiempo en oración, saber pasar tiempo en oración y saber orar también. Porque orar, mis amados hermanos, no es nada más llegar y repetir el Padre Nuestro. Hay oración de ayuno, hay oración de intercesión, hay oración de súplica. No es nada más el básico que conocemos, ¿verdad? Que adora a Dios, alaba, confiesa, pide y ya. Hermanos, y hay oración que hay que pasar tiempo delante de Dios. Hermanos, de tener comunión con Dios, de tener una fe ejercitada como aquellos músculos del atleta cuando ejercita todos los días ejercita y fortalece sus músculos. Pues la fe necesita ser fortalecida por medio de entrenamiento. Y Dios estaba fortaleciendo la fe de su pueblo en el desierto antes de llevarlo a la tierra prometida. ¿Cómo? Haciéndoles a ellos depender de un pan que iban a recibir de forma diaria, todos los días, no guardarán nada más del viernes para el sábado. Entonces, mi amado hermano, necesitamos ser entrenados y el maná nos enseña, hermanos, que el pueblo de Dios necesita entrenamiento. El maná fue para salvación, pero también el maná fue para entrenar Dios a su pueblo. Siervos entrenados, dije, espiritualmente, pero también necesitamos ser siervos entrenados en hábitos diarios. Hábitos diarios. Esto tiene que ver con lo que hacer diariamente corresponde. Sí, porque hay unas cosas para nosotros de hacer de forma todos los días, tales como lectura de la Biblia, oración, confesión de pecado. El venir a la Biblia por alimento debe ser un venir a Dios por maná, hermanos. Repito, el venir a la Biblia todos los días por alimento debe ser un venir a Dios por maná. El maná para ti y para mí lo tenemos a la mano y es la Biblia. Es Cristo, hermanos, es la palabra encarnada, es la palabra inspirada de Dios. El venir a la Biblia por sustento espiritual debe ser lo mismo que ir al desierto en la mañana para recoger maná. El maná de la salvación y el maná del sustento. Siervos entrenados para su obra. Dije siervos entrenados espiritualmente, dije siervos entrenados en hábitos diarios y siervos entrenados para su obra. Ellos tenían una obra, era conquistar Canaán. Nosotros tenemos una obra y es derribar el pecado y plantar el evangelio en los corazones y bueno, también en nuestro propio corazón. Una vida de comunión con Dios, esto es Canaán. Ahí donde Cristo reina. Es un corazón donde Cristo reina, esto es Canaán. Esto no es trabajo ligero o fácil, sino que es el más difícil de todos,
necesitamos pelear contra el pecado, y necesitamos enfrentar las tentaciones, y esto requiere entrenamiento para su obra. Entonces, mis amados hermanos, debemos tener por seguro que sin entrenamiento, mucho entrenamiento, no es posible realizar la obra que Él nos ha encargado en la forma que nos ha encargado. Dije, número uno, el maná, ¿qué es? El maná es el sustento y provisión de Dios para cuidar y para salvar a su pueblo, para sostener a su pueblo. Pero también el maná fue dado también para entrenar a su pueblo. Para entrenar, para como una forma de entrenamiento de Dios para su pueblo. Les estaba llevando al crecimiento, les estaba llevando a la madurez, les estaba llevando a la capacidad que como pueblo de Dios ellos necesitaban tener para que Dios pudiera usarles en derrotar a los enemigos, en tomar la tierra, en conquistar la bendición allí en la tierra. Pero tercero y final, el maná fue dado además para probar a Israel. El maná fue dado además para probar a Israel, probarlos en su camino, en su andar. Allá encontramos en Éxodo 16, quisiera regresarles un momentito ahí a nuestra lectura, y a veces en la radio por una cuestión de tiempo no cito todos los versículos, que en este caso es un sermón expositivo, ¿no?, del capítulo 16 de Éxodo, pero quiero que vean el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, nada más de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios siempre va a probarnos. Las pruebas de Dios son buenas, hermanos. Las pruebas de Dios, y yo lo veo así, no es tanto que es para Dios conocernos, Dios nos conoce, pero más bien para Dios enseñarnos, más bien para Dios llevarnos a ser como Él desea y nosotros necesitamos ser como hijos de Dios. Entonces, el maná fue dado además para probar a Israel, probarlos en su camino, probarlos en su andar. Esto habla de sus vidas, si son consecuentes con el carácter santo y justo de Dios, su Dios. ¿Eran sus vidas rectas delante de Él, su Redentor? ¿Tenían un corazón para con Dios? ¿Amaban su palabra? Y es las mismas preguntas que nosotros mismos debemos hacernos a sí mismos. ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Vivimos en la ley del Señor todos los días? ¿Somos íntegros como cristianos, como hijos de Dios? ¿Adoramos a nuestro Redentor todos los días en la vida? Dios iba a probar a Israel en el camino porque ellos debían seguir el maná. Fíjense que si ellos andaban bien, el maná los seguiría a ellos en todo su camino. El cristianismo, amados hermanos, se trata de un seguir y un ser seguido. Ellos necesitaban seguir el maná. Usted y yo necesitamos seguir a Cristo. Usted y yo necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. Usted y yo necesitamos seguir el rastro del maná viviente, que es Cristo, que nos dejó ejemplo, nos dejó sus palabras y nos dejó el camino trazado. Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Sigue ese camino cristiano, porque ese es el camino de la prueba. Donde tú eres probado, tu fuego ahí, el fuego que prueba el oro, tú eres el oro, pero para esa prueba de Dios para probarte como oro es Cristo. Anda en el camino que es Cristo. Sigue a Cristo, que es tu camino. Sigue a Cristo y todo lo que se haya cerca de Cristo se seguirá a ti. Sigue a Cristo y abrirás una brecha que seguirán todos los que aman al Maestro. Todos los que aman a Cristo te seguirán también. Y necesitamos, hermanos, porque no se equivoque, la verdad, quien nos salva es Cristo y el camino es Cristo, pero algunos necesitamos de otros que siguen antes que nosotros a Cristo. Y son una guía también, son una ayuda, son un recordatorio de que Cristo es el camino. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que deberíamos de ser imitadores de Él, de Cristo, así como Él era un imitador de Cristo.
Entonces señaló a Cristo como nuestro modelo perfecto, señaló a Cristo como nuestro guía y nuestro Salvador, pero él sabía que era también un ejemplo, sabía que también era responsable en guiar a otros hacia Cristo, mientras él mismo continuaba siguiendo a Cristo. Recuerda eso, padre de familia, recuerda eso, madre, recuerda eso, pastor, recuerda eso, consiervo, recuerda eso, amado hermano en Cristo. Usted es la guía para otra persona, para otra familia, en el camino de Cristo, en el camino de la verdad y en el camino de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre va a darte, hermano, una oportunidad de obedecer y vivir su palabra que Él le ha dado. Esta palabra aquí, probar, del hebreo nasa, que quiere decir probar e intentar. Entonces las pruebas a veces son como un intento de Dios para hacer de nosotros su perfecta voluntad. Aquí era que ellos cumplieran su ley. Igualmente nosotros que vivamos en su palabra. Ahora se trataba también de probarlos en su fe. Probarlos en su fe. Piense por un momento en la condición de ellos y recuerde que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Ellos necesitaban la fe. En pecado, hermanos, y sin fe, vea usted, Moisés, por una sola falla, hermanos, no entró a la tierra prometida y tuvo que verla de lejos. Moisés, aquel gran varón Moisés. La fe podemos verla como un acostarse y un levantarse todos los días en el Señor. Por eso el maná es diario. Confiado en su cuidado y protección, en su amor y provisión. Mídase, hermano, a través de esta regla, midámonos a través de esta regla de fe y podremos saber cómo está nuestra fe para con Dios. También nos dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ellos tenían que esperar cada mañana que Dios en su fidelidad iba a tener listo el maná para ellos recogerlo. Es necesario la fe para recibir. Es necesario la fe para vencer. Es necesario la fe es imprescindible para algunas cosas. La fe es imprescindible para salvación. La fe es imprescindible para agradar a Dios. Y la fe es imprescindible para servir a Dios. La fe es imprescindible para recibir respuesta a nuestras oraciones. Sin fe no recibiremos respuesta a nuestras oraciones. Entonces hay algunos imposibles sin fe. Por eso es que Dios está probando para ejercitarnos en la fe, para probarnos en la fe, para fortalecernos en la fe. Además, y último, otro motivo para la prueba era el probarlos en su santidad y adoración. Santidad, no podían tomar más de lo permitido. Probarlos en su santidad, ellos no podían tomar más maná diariamente de lo que Dios le había permitido. Cuando ellos tomaban más de lo permitido, se echaba a perder. El pecado echa a perder todo en nuestra vida. El pecado echa a perder todo en la familia. Y Dios está probando y les está enseñando a ellos de que el pecado afecta a la relación con Dios y afecta sus vidas y destruye sus familias. También les impide a ellos llegar a la promesa. Y el Señor les está enseñando. Miren, si ustedes no aprenden, si ustedes no se separan del pecado, no podrán alcanzar la promesa. Y el guardarlo o esconderlo para después no soluciona nada, sino que lo complica todo. Entonces, si nosotros escondemos y acumulamos pecado en nuestra vida, y lo escondemos, tapamos, cubrimos, eso no hace nada más que daño a nosotros mismos. Y nos impide a nosotros ver la voluntad del Señor hecha en nosotros mismos y en nuestra familia o en nuestras iglesias. Y también, por último, hermanos, el Señor les estaba también probando en cuanto a su adoración. Estaba probando en la fe, estaba probando en la santidad y les estaba probando en la adoración, porque les estaba probando en la observancia del séptimo día. Cuando ellos, era el único día, la excepción, ¿verdad?, en que ellos no debían recoger, sino que ya tenerlo listo, hermanos, era porque Dios estaba probando a ellos en su adoración. Este pueblo me adorará,
Este pueblo necesita aprender a adorarme. Usted y yo necesitamos aprender a adorar al Señor. Y mis amados hermanos, Dios nos ha provisto maná en Cristo y en su palabra para salvarnos, para sustentarnos, para entrenarnos y para probarnos. Estamos en el mismo proceso que Israel. Repito, estamos en el mismo proceso que Israel. Dios nos salvó, por seguro, despreocúpese, amado hermano, de que Dios se va a encargar de entrenarle. Dios se va a encargar de capacitarle. Pero para esto, Dios le va a probar. Dios le va a probar su fe. Dios va a probar su santidad. Y Dios va a probar su adoración. Y esto es santo y justo de parte de Dios, para hacer de nosotros los hijos y siervos que Él necesita, que su obra necesita y que más que nada nosotros necesitamos ser. Somos hijos de Dios, tenemos maná en el camino. Gloria a Dios por esto, porque eso significa que Dios tiene un plan para nosotros y es Canaán, la tierra prometida, una vida de comunión con Cristo. Para esa vida de comunión, usted dependa de la salvación de Dios. Usted susténtese en la salvación de Dios, no en las cosas y la gente a su alrededor. Suéltese ya de todo eso. Dios nos va a llevar a esta bendición de la tierra prometida, una vida plena, una vida abundante de comunión con Cristo. Entonces necesitamos todos los días vivir por la fe, todos los días alimentarnos de la palabra de Dios, todos los días orar, todos los días crecer un poco más espiritualmente, todos los días, mis amados hermanos, adorar al Señor, todos los días resistir las tentaciones y no tocar ni ver lo que nos contamina y nos daña espiritualmente a nosotros. Somos el pueblo de Dios y Dios nos cuida, Dios nos entrena y Dios nos prueba por medio del maná. Y este maná es Cristo y es la santa palabra de Dios. El Señor le bendiga, amado hermano, sigamos viviendo por la fe. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermanos. Amén, pastor, muchas gracias esta mañana por la enseñanza de gran bendición, el rastro del maná. Y bueno, no sé si antes de despedir tenga un saludo que enviar. Sí, como no, mi amado hermano, estamos orando por la iglesia en Cuba, estamos orando por los consiervos en Cuba. Después del huracán, mucha necesidad, los hermanos han estado comentando, ¿no? Cómo está la situación allá económicamente y es bien difícil. Parecería, ¿verdad?, como al principio de lo que se fue llamado el periodo especial en Cuba, y no sé si los radioescuchas conocen, pero está bien difícil. Ahora ha sucedido también que no solo en Cuba, sino que en islas cerca de Cuba, países cerca de Cuba como ustedes, como México, también pasando por grandes pruebas y tribulaciones y bueno, esto se va cumpliendo, que sería simultáneo, ¿no? Los eventos catastróficos, ¿verdad? Y que sabemos que Cristo está cerca, pero bueno, amados hermanos, ustedes saben la condición de la iglesia en Cuba, son pocas iglesias, son iglesias pequeñas con escasos recursos y los siervos allí, los consiervos, y ellos prácticamente ni entrenamiento formal tienen y bueno, estamos orando por la iglesia en Cuba, que la iglesia siga firme, los siervos allí, y estamos orando también para que Dios provea a ellos todo lo que necesitan para continuar adelante su ministerio. Desde Ibarra estamos apoyando y queremos apoyar más y damos gracias al Señor por algunas familias, como la familia Chinos, hermana María Elena, hermano Celso, que ellos han tenido por la fe y el tener a bien de apoyar a estos siervos en Cuba, y damos gracias a Dios por la iglesia del Señor. Damos gracias a Dios por familias cristianas que fielmente están sosteniendo la cuerda a siervos, y en Cuba es apreciadísimo, hermanos, apreciadísimo. Es una gota de agua, es un pedacito de maná, ¿verdad?, que le llega, pero les vivifica, les sostiene. Amados hermanos, les aliento también, les animo a seguir haciéndolo, a permanecer en ello, porque del Señor es la recompensa y la inversión es eterna. Un saludo entonces también para esta familia, amigos y hermanos, y para todos los que escuchan, un saludo especial desde Ibarra, en el nombre del Señor Jesucristo. Excelente, pastor, que el Señor le bendiga y seguimos en contacto. Muchas gracias. Amén, un fuerte abrazo, varón. Muchas gracias y bendiciones. Amén. Y bueno, ya quedamos ahí con el misionero Ariel Molina, vamos con un canto y ahorita continuamos con más del canto del gallo
aquí desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo. Ahorita continuamos con el misionero Juan Vallejo. Así es que bueno, Dios les bendiga, y aquí nos están enviando saludos rápidamente. Vamos a pasarlos aquí al aire. Saludos a la hermana Maribel, que nos está escuchando allá desde Washington. Dios le bendiga. Y dice que su papá cumple años el día de hoy, hermano Salomón Hernández. Que Dios le bendiga al papá de la hermana Maribel. También saludos rápidamente a mi hermano Tony Rosales, que nos está escuchando ya desde Louisville, Texas, y a la hermana María Elena y el hermano Celso y la hermana Nancy allá en Wisconsin. Vamos con estos cantos y ahorita entramos con el misionero Juan Vallejo. Dios les bendiga. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Tinieblas cubren el mundo a causa de su maldad. De esclavos del pecado, sus gemidos se oyen ya. Cristo pronto volverá. Santo, hoy nos pide nuestro Rey. Hoy rindamos nuestras vidas al servicio de nuestro Señor, conquistando por la fe. Cristo pronto volverá y el Señor llamando está, y este mundo de pecado hoy debemos pregonar. Conquistadores de fe, Dios llamando hoy está. Fieles y valientes, que sus vidas no les duela dar. Sacrificio vivo y santo, hoy nos pide nuestro Rey. Hoy rindamos nuestras vidas al servicio de nuestro Señor, conquistando por la fe. Hoy rindamos nuestras vidas al servicio de nuestro Señor, conquistando por la fe. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Llevando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor. Lo sé, comprado con sangre yo soy.
tormentas vinieren a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz de Victoria. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. De 6 a 9 de la mañana. ¿Cuántas veces en el mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes? Ok, muy buenos días, hermanos. Ya estamos aquí en vivo desde México, enlazados vía telefónica hasta Brasil con el misionero Juan Vallejo. Pastor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias a Dios, estamos mejor ahora. Mi esposa regresó ayer y con la familia, entonces está todo bien aquí. Qué bendición, ya más contento, ¿verdad? Que era que no, cuando la familia por X o Y causa está lejos o van de viaje o algo, sí se extraña, ¿verdad, varón? Sí, no, claro, más que cuando es tu propia familia, tu esposa, tus hijos, se siente un vacío grande, pero gracias a Dios que el Señor ya suplió eso. Oren por ella porque no alcanzó a hacer el tratamiento de médico, no lo alcanzó a hacer por causa de que pues, sentía mucha nostalgia y falta de nosotros y por eso no alcanzó a hacer las cosas, pero oren para ver si aquí en el Brasil, a ver si se puede hacer eso. Amén, varón, amén, qué bendición. Y esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos vas a predicar? Bueno, hoy quiero hablarles sobre dejando a Cristo formarse en nosotros. A veces como cristianos, pues sí, hacemos todas las cosas como lo que se nos enseña en la iglesia, pero la verdad que viene siendo a veces una rutina, pero no es 100% lo que Dios quiere hacer. Entonces quiero un poquito explicar sobre eso esta mañana. Excelente, pastor, el tiempo es tuyo, aquí te escuchamos. Adelante. Muy bien, entonces buenos días para todos, hermanos. Qué bendición. La radio estaba platicando para el pastor ahí sobre mi esposa estaba escuchando, se enlazó y estaba escuchando la radio y estaba escuchando el mensaje, estaba escuchando toda la programación de la radio y también estaba escuchando el mensaje que estábamos predicando. Y bueno, hoy esta mañana quiero hablarles a los hermanos porque sobre dejar a Cristo formarse en nosotros. Lógicamente, cuando uno se convierte a Cristo, es un proceso grande. Aquí las personas me preguntan, pero ¿cómo es que uno puede ser santo si sabemos cómo somos? Y yo les digo, la santidad pues es un proceso porque eso va poco a poco, uno va descubriendo lo que no está correcto y uno va haciendo lo que es bíblico. Entonces la santidad es un proceso. Lógicamente nuestra alma ya está santificada por causa de Jesús, por la salvación que Él nos dio, pero nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras actitudes, nuestra forma de convivir con la gente y todas esas cosas, y yo creo que hace falta eso en las iglesias, porque hay hermanos que pues sí se convirtió el alma, pero todavía falta la actitud, el testimonio. No estoy diciendo que necesitamos ser perfectos, cada uno es como Dios lo permitió, el carácter de cada uno, pero también Dios nos enseña que tenemos que modificar, cambiar esas actitudes. Y bueno, eso solamente pasa a través de dejar a Cristo que se forme en nosotros. Y quiero hablar sobre esto aquí en el libro de Gálatas, capítulo 4. Vamos a ver el versículo 19, Gálatas 4, capítulo 4, versículo 19 al versículo 26. Dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Aquí está hablando Pablo. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué Pablo sentía ese dolor? Porque lógicamente había mucho error en las personas. Había mucha falta de madurez, había mucha falta de interés de cambiar su vida. Y la verdad, debe de haber eso. No debe haber, en los cristianos, yo no creo que es suficiente que esperemos que alguien nos diga lo que está mal en nuestras vidas. Aunque sí es más fácil que la gente vea los errores de los extraños,
a que vea su propio error. Por eso Jesucristo dijo, necio, tira primero tu paja de tu viga de tu ojo y verás la paja que está en el ojo del extraño. Entonces aquí Pablo les dice a los cristianos, les dice, hijitos, por quienes vuelvas a sufrir dolores de parto. Versículo 20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Lógicamente estaba hablando de tono de voz, a lo que estaba viendo las personas. Aquí en el versículo 21 dice, decidme, los que estáis bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, dice la palabra de Dios aquí, es por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, y Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, esta esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Entonces aquí vemos la palabra del Señor, este pasaje, y lo que estoy diciendo a ustedes, cuando a Cristo, Él está trabajando, quiere trabajar en nosotros, para hacer a nosotros más aceptos a Dios. Y también, no solamente aceptos a Dios, pero también más hacernos a nosotros más felices, hacernos sentir, aunque estamos en este mundo, que no sintamos la carga y el peso de este mundo. A uno a veces piensa que, yo tengo muchos amigos y estoy bien. Pero la verdad, el amigo principal que necesitamos tener es Dios. Y cuando usted es amigo de Dios, usted verá cómo se acumulan los problemas, usted verá cómo se acumulan, porque Dios quiere ser la ayuda en usted, Dios quiere transformarlo a usted, Dios quiere hacer a usted una persona dependiente de Dios. Y eso es muy importante que nosotros podamos entender. Entonces, cuando usted deja a Cristo formarse en usted, Dios va a hacer un cambio en su vida. Aquí vamos a orar para que Dios bendiga el mensaje. Señor Jesús, pedimos que bendigas el mensaje. Que ayudes a la comunicación para no cortarse y así podamos, Señor, comunicar lo que tú tienes para que ayudemos a la gente, Señor. Yo no creo que los mensajes que uno predica o que los mensajes que uno estudia, Señor, yo sé que estudio a veces hasta 10, hasta 15 horas para poder preparar un mensaje, porque tiene que preparar, tiene que entregarse, tiene que saber colocar las cosas. Y, Señor, yo no dependo de mí, más dependo de ti, para poder predicar tu palabra. Entonces ayuda, Señor, para que las personas que escuchan esto puedan ser edificados, hermanos, porque un día, Señor, en el cielo, yo creo que todo esto que estamos haciendo, Señor, aún predicar en la radio, es para la unificación del cuerpo de la iglesia de Cristo. Entonces pedimos a ti, Señor, que nos ayudes de una forma u otra para que la gente quede unida y no quede dispersa. Y al contrario, en lugar de que el enemigo venga y destruya, nos ayudes a estar fuertes para que cuando el enemigo venga se tope con muro y no con cualquier pared que no tenga fuerza. Por favor, bendice, Señor, danos ayuda a tu iglesia para que podamos glorificarte a ti. Tenemos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos aquí la palabra del Señor sobre esto. Dios nos ama y por eso Él quiere hacer en nosotros esa transformación. En el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron y todo se está haciendo nuevo, todo está hecho nuevo. Entonces, lógicamente, estamos hablando en la forma espiritual, pero en la forma física, en la cual usted todos los días tiene conflicto con su carne, o tiene conflicto con personas, o tiene conflicto lógicamente espiritual. El conflicto espiritual es el más importante, el que más ataca a uno. Pero la Biblia nos dice aquí que Dios, como se está formando en nosotros, Él está transformándonos, está quitando las cosas malas de nosotros y tratando de hacer las cosas buenas. Y por eso yo no le digo a los hermanos que se desesperen,
A veces yo le digo a los hermanos, no desespere, tenga paciencia consigo mismo. ¿Por qué? O que tenga paciencia con nosotros, porque los otros usted va a ver siempre el error de la gente, pero usted nunca va a ver su propio error. Cuando usted ve el error de la gente, usted no está para juzgar a los otros. Cuando usted ve el error de la gente, es para que usted ore por esos hermanos. Señor, Señor, ayuda a este hermano a ver su error. Ayuda a este hermano. ¿Por qué? Porque si no vemos nuestro error, vamos a blasfemar el nombre de Jesús. La Biblia dice que David, cuando él vio a aquella mujer, a Betsabé, dice la palabra de Dios que él la deseó. Y él llamó a ella para venir al rey. Y él ni preguntó si era casada, no preguntó nada. Solamente la deseó, tuvo relaciones sexuales con ella y la dejó embarazada. Y porque era el rey, nadie podía decir nada. Y esta mujer que tenía a su marido Urías, y en lugar de decirle al rey, yo soy casada, mi marido está en la guerra, está sirviendo a nuestra nación, está cuidando de nosotros, y tú me estás deseando y estás tratando de tener relaciones conmigo, en lugar de decirle esto, no, se quedó callada. Después le dijo, rey, estoy embarazada de ti. ¿Qué hizo el rey? El rey trató de traer Urías para mandarlo a su casa a dormir, para esconder el pecado. Y la Biblia nos enseña, y por causa de haber hecho eso, el Señor dice en su palabra que Él fue blasfemado. A veces los cristianos no entendemos que nuestras actitudes, nuestros pecados, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser, si usted hace una cosa mala, si usted peca, usted está blasfemando en nombre de Jesús. Entonces, yo creo a veces los hermanos, a veces juzgamos a las personas rígidas. Esta persona es muy rígida, muy certina, hace todo bien certina, no tiene pecado. La Biblia dice que Daniel también no tenía nada con lo cual acusar. Y la Biblia dice que los falsos, aquellos hombres dijeron, solamente vamos a poder acusar a Daniel a través de su fe, a través de su relación con Dios. Y eso fue lo que hicieron. Daniel fue acusado a través de estar confiando en Dios. Rey, si alguien busca a Dios o rey o otras personas que no sea a ti, en 30 días, que sea aventado a la cueva de los leones. Y la Biblia dice que Daniel, cuando escuchó ese decreto, él abrió sus ventanas para Jerusalén y oró como solía, dice la palabra de Dios, 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos los hermanos? ¿Cuánto tiempo tenemos para orar los hermanos? Entonces la Biblia dice que Daniel oró como solía, como era su costumbre, 3 veces. Aquí nos vemos la palabra del Señor, que Cristo nos ama y por eso Él quiere transformarnos. Él quiere quitar de nosotros lo que estaba mal en nosotros, o lo que es nuestros errores. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 1, dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo ya no te va a conocer. Cuando usted es transformado para Dios, la gente va a decir, pero tú bebías. Sí bebía, pero ya no bebo más. Pero tú fumabas. Sí fumaba, pero no fumo más. Pero tú hablabas muchas malas palabras. Y que la gente te reconozca diferente. No que la gente diga, oye hermano, ¿no vas para la iglesia? Sí. ¿Y por qué sigues hablando malas palabras? Oye hermano, ¿no vas para la iglesia? Sí. ¿Y por qué sigues de mentiroso? ¿Por qué sigues estafando? ¿Por qué sigues engañando? La gente tiene que conocerte diferente a ti, hermano o hermana. Hermano, ¿no vas para la iglesia? Sí. ¿Y por qué todavía me debes el dinero que no me has pagado? Entonces, ¿qué pasa? La Biblia nos enseña, Cristo está formándose en nosotros. Él quiere transformarnos. Él quiere hacernos a nosotros más mejor delante de Dios. Y es muy importante que los cristianos deseemos que Cristo nos transforme. Es muy importante que los cristianos deseemos que Cristo haga algo diferente a nosotros. Yo le voy a decir una cosa, no sirve de nada solo predicar o ir para la iglesia si no hay un cambio en nosotros. Y el cambio es a través de nosotros obedecer a Dios. El cambio va a ser a través de que nosotros estemos dispuestos a sacrificar a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Entonces no es mal si Dios quiere cambiar a nosotros. No es mal que nosotros amemos también a Dios. La verdad es correcto que nosotros amemos a Dios. ¿Por qué? Porque ahora el amor de Dios está en nosotros. Y Cristo por eso está queriéndose formar en nosotros, queriéndonos transformar. Dice de nuevo aquí en el libro de Efesios, Gálatas, capítulo 4, dice en el versículo 20 al versículo 23. Gálatas, capítulo 4, versículo 20 al 23, dice así,
quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Versículo 21, decidme a los que están bajo la ley y no bajo la ley, no habéis oído la ley. Dice aquí, versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, y aquí vemos los hijos de la esclava. Usted era hijo de la esclava, usted era hijo del pecado, usted era hijo que estaba perdido. Pero ahora Cristo está formándose en usted. Y la Biblia nos dice que los hijos de la libre están en la promesa, los hijos de la esclava no están en la promesa. Entonces, cuando usted no deja a Dios ir cambiándolo usted sigue siendo esclavo de su pecado, esclavo de sus deseos, esclavo de sus actitudes, esclavo de su boca, de sus promesas. ¿Cuántos hermanos no entienden esas cosas, pero se comprometen a hacer una cosa y no lo cumplen? Y son esclavos de esas cosas. En el libro del mismo capítulo de Gálatas, capítulo 5, ahora vea el versículo 7. Dice así, Gálatas 5, versículo 7, dice así la palabra de Dios, vosotros corrías bien. Cuando usted comenzó a venir a la iglesia, oh, cuánto amor usted tenía para la iglesia, para el pastor, para la familia del pastor, para los hermanos. Ahora hay hermanas que ese amor para el pastor ya cambió a un amor carnal. Ya no está teniendo un amor como para el pastor como un siervo de Dios, sino que está teniendo un amor para el pastor como deseando al pastor. Y eso está incorrecto. Por eso hay muchos adulterios en las iglesias. Y yo le voy a decir una cosa, pastor, usted y yo que somos siervos de Dios, cuídese. A veces las hermanitas son desatendidas, a veces las hermanitas están sufriendo, pero usted a la que debe darle toda la atención y todo ese amor y toda tiene que cumplir, satisfacer sus deseos, es con su esposa y no con las hermanitas jóvenes o con las hermanas que están batallando. Por eso hay muchos adulterios, mucho pecado. Aquí en el Brasil se colocan muchos videos en la televisión, no solamente en el YouTube, no solamente en internet, se colocan en la televisión acusando pastores de tener relaciones con hermanas de la iglesia. Y a veces no solamente es con una, a veces son 2. Y una está cuidando la puerta para que nadie entre, mientras el pastor está teniendo relaciones con la hermana. Entonces, y eso es terrible que la casa de Dios se llene así. Y yo no estoy hablando de los bautistas, porque los bautistas, gracias a Dios, todavía tenemos celo y tenemos amor por Dios. Aunque no todos, lógicamente, yo no voy a juzgar a nadie que ha pecado, que ha caído en adulterio, o que está pecando. Yo no voy a juzgar a esas personas. ¿Por qué? Porque, lógicamente, esas personas están sufriendo y necesitamos orar por ellos, porque Satanás los agarró, porque Satanás los despreció, como Satanás dice la palabra de Dios, cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás me pidió para zarandearte, para afectarte, pero yo rogué a mi Padre que tu fe no falte. Y una vez que regreses, confirma a los hermanos. Eso que Jesús le dijo a Pedro. Y usted ve, tenemos que orar por los pastores, hermanos, que todos los hermanos, oren por los siervos, porque somos el cuerpo de Cristo. Yo le estaba diciendo otro día en la predicación, tal vez nuestra iglesia, que es pequeña, tal vez nosotros somos un pedazo de la uña, del dedo pequeño de la novia de Cristo, tal vez un pedazo de la uña, o tal vez un pedazo de la mugre de la uña de la novia de Cristo, no sé, pero un pedacito pequeño tal vez, porque tal vez nuestra iglesia no es como grande. Pero hay otras iglesias que son grandes, de 5,000, 10,000, tal vez ellos son un dedo. Usted tal vez estaba pensando, nuestra iglesia de 10,000, tal vez es una iglesia que es la mano. No, porque la verdad, el cuerpo de Cristo a través mundial, de las iglesias que la gente se ha convertido a Jesús en todas partes del mundo. Y el cuerpo se formará, cabeza, hombros, rodillas, pies, como dice el canto, ¿eh? Entonces se va a formar el cuerpo de Jesús a través de todos los hermanos, todos los convertidos a Jesús, todos los salvos, es como se va a formar el cuerpo. Entonces no piense que su iglesia, porque mi iglesia es de 10,000, gracias a Dios por eso. Tal vez usted es un dedo, tal vez nosotros somos un pedacito de la uña, es lo que estoy diciendo a usted. Pero lo que estoy diciendo, lo más importante es orar un pelo a otro. ¿Por qué? Porque no estamos aquí en competencia, no somos las langostas. Dice la historia que si coloca una langosta ya puede salirse de la jaula, pero si coloca 2 no se salen porque una jala a la otra. Y la jala para abajo en lugar de ayudarla. Y yo lo que estoy diciendo a usted, como cristianos, nosotros necesitamos
que ver nuestros errores, necesitamos que cuidar nuestras actitudes, tenemos que entender lo que estamos haciendo. Y aquí en este libro de Gálatas capítulo 5, dice en el versículo 7, vosotros corrías bien, comenzaste muy bien en la iglesia, comenzaste queriendo ayudar en la iglesia, ahora estás criticando la iglesia. Hay hermanos que en lugar de ver, ay, mira, necesitamos limpiar aquí, ay, pero eso es deber de otra hermana, eso es deber de otra persona, eso es deber, el pastor, la iglesia paga para esa persona. ¿Sabes una cosa? Tal vez ese día la hermana o el hermano estaba enfermo y no tuvo cómo hacer la limpieza. Y en lugar de nosotros criticar o mandar, hermano, no se limpió muy bien, ¿puedo ayudar? Usted limpie, usted haga eso. Un día yo fui a la iglesia del pastor Kevin Wen, o ayudando a mi pastor a arreglar los documentos de su estadía en México con pastores extranjeros. Entonces, yo llegué a la iglesia y allí estaban los hermanos, estaban en reunión, todavía no llegaba el pastor, y ahí estaban, y yo llegué y pregunté al hermano Lupe, hermano, el pastor ¿a qué hora llega? No, tal lugar, tal hora, okay. Y le pregunté sobre, le dije, hermano, ¿habrá un lugar para yo quedarme porque voy a pasar la noche aquí en la Ciudad de México? Yo soy de Guadalajara. Le dije, ¿puedo haber algún lugar? Y me dijo, sí, puede quedarse en el dormitorio de los jóvenes. Dije, ok, hermano, gracias. Y ya, salí de la oficina, y salí de ahí, y fui a ver ahí, caminar ahí en el salón de la iglesia. Y comencé a ver, como era lunes, comencé a ver el montón de basura que la gente había dejado del domingo. Y yo ¿qué hice? Comencé a barrer sin que me dijeran nada. ¿Por qué? Porque es la iglesia. No, pero no es mi iglesia, es mi iglesia, es nuestra iglesia. La iglesia de Kevin Wayne es nuestra iglesia, la iglesia de Tommy Ashker es nuestra iglesia, la iglesia de Luis Ramos es nuestra iglesia, porque somos un cuerpo en Cristo. Y eso es lo que la gente no entiende. No, yo soy de la iglesia tal. Así, hoy en día las iglesias se han dividido. Y yo le voy a decir una cosa, no estamos para hacer eso. La iglesia bautista independiente de Guadalajara es la iglesia de todos los hermanos de todos lugares. Por eso hay algunos bautistas que son un poquito locos en la doctrina. Usted, hermano, usted no puede tomar la Santa Cena porque usted no es de mi iglesia, usted no fue bautizado en mi iglesia. Gente, somos una iglesia. Y dicen que porque Judas no tomó la Santa Cena, la verdad me están mintiendo, porque la Biblia dice que cuando Judas tomó el pan, Satanás entró. Entonces el pan es lo que trajo a que Satanás entrara. No busque disculpas, entienda las cosas, lea la Biblia. Conozca la palabra de Dios, no siga doctrinas de hombres, siga doctrinas de Cristo. Ayer estaba hablando sobre el Corbán de Marcos, dice la palabra de Dios que Cristo le dijo, ustedes le dicen a su papá, a su mamá, lo que te puede ayudar es un Corbán, y dice Jesucristo le dijo, y con eso invalidas la ley de Dios y colocas la ley de los hombres. Yo le digo una cosa, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, estamos tan acostumbrados a maltratar y a hacer muchas cosas incorrectas y no dejar a Cristo transformarnos. Por eso yo le digo una cosa, ¿usted es bueno para juzgar a otros? No, véase a sí mismo. Yo le digo una cosa, no debemos de juzgar. Pecó una persona, ora por ese hermano, porque podías haber sido tú, podía haber sido yo. Y la Biblia nos dice aquí, en este versículo, corríamos muy bien, sí, comenzamos muy bien en la iglesia, comenzamos muy bien queriendo ayudar en las cosas, comenzamos muy bien queriendo ayudar. Pastor, cuenta conmigo, yo voy a dar 5 pesos o 10 pesos o 50 pesos, 100 pesos para la iglesia, para el ministerio, para el día de los niños, para el día de las mamás, yo voy a dar esto, voy a dar aquello. Y ahora usted ya no quiere dar nada. Que den nosotros, yo ya di mucho. Hermano, no puede hacer eso. Usted corría bien y usted en lugar de dejar a Cristo formarse en usted está quitando a Cristo de su vida. Usted está parando a Cristo que no haga las cosas. Yo le voy a decir una cosa, lo que Dios le ponga a usted para hacerlo, hágalo. No esté buscando una disculpa. Yo le voy a decir, yo tengo el deseo de ver qué más puedo hacer por Dios, porque yo veo, estoy pastoreando 2 iglesias, no por orgullo ni para nada de esas cosas. Yo comencé esta otra iglesia porque vi la necesidad allá en aquel lugar y comenzamos esta iglesia y si usted viniera vería el salón, no está lleno de gente porque estamos trabajando y la gente está viniendo poco a poco, la gente no les gusta la doctrina bautista aquí, le gusta la pentecostal, le gusta que hablen en lenguas. Yo les digo, si quieres que hable en lenguas, solo que no vas a entender nada. Entonces, les gustan las cosas que el mundo dice, pero no conocen la sana doctrina.
Y ahora estamos llegando de nuevo, por eso Dios manda de nuevo otros bautistas, y yo creo que los bautistas son los únicos que estamos llevando la sana doctrina a todo el mundo. Y yo creo que los bautistas no debemos de cambiar por el mundo. Conozco bautistas que han cambiado todo, música, comportamiento. Ya no es bautista, ahora es de bautista mundana. Ya no es bautista santa. Ya no es bautista que agrade a Dios. Ya ahora hay bautistas que están atacando hasta la propia Biblia. Esa no es la Biblia por causa de un dinero. Yo le voy a decir una cosa, como misionero, ¿cuántos lugares me dijeron, si tú no aceptas, si tú andas usando la Reina Valera 1960, tú no te va a ayudar? Yo le voy a decir una cosa, yo me convertí a Cristo con la Reina Valera 1960. Yo me convertí a Cristo. Y usted ha visto cuántas personas han atacado, y propios bautistas. ¿Por qué? Porque Satanás se ha metido a la iglesia. Ya que las iglesias santas, Satanás no se mete a través de la música, no se mete a través de las cosas del mundo. Usted ve a iglesia bautista que no es tradicional, que no es independiente, que no es fundamental. Usted ve cómo se comportan. Y en la iglesia bautista fundamental, ¿cómo estamos? Como perros y gatos, atacando uno al otro. Entonces le estoy diciendo, la Biblia nos dice aquí, corremos bien, comenzamos con amor, comenzamos queriendo ayudar. ¿Cuántos pastores, cuántos hermanos, cuántas iglesias tienen celo uno contra el otro? En lugar de ayudar al hermano, en lugar de ser de bendición, no, yo me voy a comer el bolo completo, yo voy a comer el pastel completo, a ti no te vamos a dar las migajas. Bueno, si fuera así, qué bueno, pero hay gente que ni las migajas te quieren dar, porque ellos se creen el dueño de todo. Y va a ser triste cuando Dios nos juzgue, pero yo le voy a decir una cosa, cuídese, que no tengamos actitud. Usted tenía amor por Dios, usted tenía disponibilidad para seguir a Dios, y la Biblia nos dice aquí, tú corrías muy bien, en el versículo 7, y dice, y esta dice aquí, ¿y quién te estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te estorbó para no dejar a Cristo formarse en ti? Esta persuasión, dice la palabra de Dios, no procede de Dios, no procede de Cristo, no procede de aquel que te llamó. Dice, un poco de fermento va a echar a perder toda la masa. Entonces, como cristianos, yo le digo una cosa, tiene que cuidarse, tiene que tener sabiduría. Lógicamente, Él no nos va a forzar a obedecer a Dios. Él no nos va a forzar para hacer eso, pero yo creo que es importante como cristiano que usted se esfuerce. Cuando usted quiere aprender a tocar guitarra, usted va a hacer un esfuerzo. Al principio la gente te dice que usted toca en do, donde nadie lo escuche, ¿verdad? Usted tiene que salir, o usted toca en requete feo tal vez, pero no importa eso, usted va al frente. Usted va a seguir al frente. ¿Por qué? Porque la práctica va a llegarlo a usted a ser mejor, no perfecto, para ser mejor. Entonces le estoy diciendo a usted, la Biblia nos dice aquí, usted también tiene que seguir, a poco seguir los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está queriendo transformarlo. El Señor está queriendo hacer en usted una persona diferente. Entonces la Biblia dice aquí, en el versículo 24 de Gálatas capítulo 5, dice aquí, los que son de Cristo, dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted ahora es de Cristo, tiene que crucificar su carne con sus deseos, con sus pasiones, con sus intereses. Dice también, regresamos aquí en el capítulo 4 de Gálatas, en el versículo 29, dice la palabra de Dios siguiente. Gálatas 4, versículo 29 dice, pero ¿cómo conocéis el que había nacido según la carne? Perseguía al que había nacido según el Espíritu. Como usted sabe, las cosas de la carne siempre nos van a seguir. Así también ahora, versículo 30, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no era el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Echa fuera las cosas malas que están en ti, mi hermano, porque eso no va a heredar las cosas de Dios. Como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Nos dice la palabra de Dios que no erréis. No, esas cosas, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, nada de esas cosas entrarán en el reino de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, temperanza. Dice la palabra, contra esas cosas no hay ley. Entonces entienda las cosas. Dios quiere que usted quite esas cosas que están afectando a Cristo. Están afectando a Cristo formarse en usted. Cuando vamos en el libro de Efesios, capítulo 2, nos dice la palabra de Dios siguiente. Usted necesita regresar a Dios. Necesita entender que Dios comenzó una cosa buena en usted.
déjelo a Dios se formar en usted. Dice aquí en el libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 15, dice así la palabra de Dios: aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Entonces lo que usted no podía haber hecho, Cristo lo está haciendo. Y dice, abolió todas las enemistades que usted tenía. Dice, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz. Dice también, entonces, cuando vemos aquí en la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que Cristo hizo en usted una nueva persona y formó la paz entre usted y Dios. Dice también en el libro de Efesios, capítulo 2, usted sabe el versículo, dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Entonces usted ve lo que Cristo hizo. Cristo le dio vida a usted. ¿Por qué? Porque ahora usted va a poder dejar a Dios formarse en usted, si usted quiere, porque Dios no lo va a forzar a usted. Usted tiene que tener el deseo de dejar a Dios formarse en usted. Señor, sí, si yo tengo que cambiar eso, cámbialo. Por eso yo le voy a decir una cosa, cada vez que vengo a la iglesia, la predicación, no esté jugando, no esté hablando mientras el pastor está predicando, no esté en el WhatsApp, no esté en la comunicación. Hermano, cuando va a la iglesia, no sea tan moderno para ya ni leer a Biblia. Hay hoy en día los hermanos, yo estoy muy moderno, tengo una tablet, tengo un iPhone, tengo esto, tengo aquello, y ya no quiere llevar la Biblia, porque la Biblia está en el teléfono, hermano. La Biblia es una cosa, el teléfono es otra. Usted tiene que llevar la Biblia, tiene que abrir la palabra de Dios para leerla, para no nomás en el teléfono, porque en el teléfono después usted se distrae y hace otras cosas. Y usted cuando viene para la iglesia es para estar concentrado en la casa de Dios. Dice aquí en el libro de los Efesios, capítulo 1, en el versículo 13, dice así la palabra de Dios. Dice, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El versículo 14 dice, que es las arras de nuestra herencia. Aquí dice, para la redención y posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando Cristo vino a su vida, es para usted hacerlo a usted diferente, hacerlo usted una persona grata delante de Dios, una persona que acepta a Dios. Y Él hizo esto para darle a usted la nueva oportunidad de ser un hijo de Dios, de hacerlo a usted habitar en la familia de Dios. ¿Cuántas personas no quisieran hacer eso? ¿Cuántas personas usted sabe están perdidas siguiendo Satanás, siguiendo el pecado en los bares, en las cantinas, en la prostitución? ¿Cuántas personas no les gustaría tener una vida diferente? Pero usted tiene esa oportunidad. Ahora Dios está haciendo a usted esa persona diferente. En el libro el libro de Efesios, capítulo 2, en el versículo 13, dice la palabra de Dios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O en otro tiempo que usted estaba lejos, ahora usted está aproximado a Dios. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, cuando Cristo vino a su vida, Dios ahora lo cambió a usted, para que usted pueda ser grato a Dios. Por eso usted necesita dejar a Dios cambiarlo, no solamente la alma, Cristo ahora su alma ya es de Dios. Ahora necesita ser su pensamiento, sus actitudes, su comportamiento, para que usted pueda entender la voluntad de Dios. Usted necesita afirmarse en las cosas de Dios. Usted necesita afirmarse en seguir al Señor. En el libro de Efesios capítulo 3, en el versículo 17, dice la palabra de Dios siguiente. Dice, porque dice aquí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Usted puede ver, ¿para qué dejamos a Dios formarse en nosotros? Para que seamos llenos
de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe lo que Dios va a hacer cuando Cristo regrese? 2 Corintios 5:20 dice que el Señor nos transformará. Usted será transformado, y por eso el Señor nos dice que debemos ser embajadores, llevando la palabra de Dios a la gente, para cambiar a esa gente. Pero cuando Cristo venga, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, que nos enseña la palabra de Dios, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, dice la palabra de Dios que los cristianos seremos transformados. Seremos transformados. Ahora la palabra de Dios, el Señor la va a colocar en su mente, en su corazón. Usted ahora ya va a ser lleno de Dios. Pero mientras estamos en este cuerpo, usted necesita buscar eso. Por eso es importante leer la Biblia todos los días. Por eso es importante memorizar la palabra de Dios. Por eso es importante practicar la palabra de Dios y estar siempre dispuestos y siempre trabajando en la iglesia. Es muy importante eso para que Dios pueda hacer eso en usted. Usted necesita cambiar su vida. Usted necesita dejar a Dios transformarlo. Usted necesita dejar a Dios hacer en usted una persona diferente. Dice aquí en el libro de Efesios capítulo 4, en el versículo 22, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Usted puede entender esa palabra, viciado. Tiene vicios, deseos, concupiscencias. Tiene vicios. Dice, conforme a los deseos engañosos. Está viciado con esas cosas. Versículo 23, dice aquí la palabra de Dios. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia, santidad de la verdad. Dice, por lo cual desechando toda mentira, habla verdad, cada uno su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y si usted sigue la palabra de Dios hasta el versículo 31, dice la palabra de Dios que debemos de quitar de nosotros toda la maldad, todas las cosas que no son correctas. Ahora Cristo estará haciéndonos diferentes. Ahora Cristo nos hará mejor para Dios. Capítulo 5 de Efesios, versículo 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Usted puede ver ser diferente ahora. Y yo le voy a decir una cosa, seamos fieles a Dios. El Señor ha comenzado en usted un trabajo, usted se acaba de convertir a Cristo, no desespere. Me gustaría ya no hablar malas palabras. Usted intente, quite de su boca todas las cosas malas. Me gustaría quitar la música del mundo, quítelo. Me gustaría quitar los vicios, ya no compre más cigarros, ya no compre más cerveza, ya no pase cerca de los bares o de las cantinas, ya no pase cerca. ¿Por qué? Porque entre más pasa cerca de esas cosas, usted va a ser tentado. Mientras más se aleje, usted va a poder evitar esas cosas. Usted aproxímese más a Dios, venga a la iglesia, sea fiel a Dios, escuche la palabra de Dios, deje que Dios se forme en usted, deje que Cristo se forme en usted. ¿Sabe qué bendición sería ver en la iglesia, una iglesia amadora de Dios, y amante a los hermanos, que amemos unos a los otros? Y todo comienza con la lideranza, todo comienza con el ejemplo. Hoy en día, a veces los líderes pensamos que no, yo soy el pastor, yo soy el hermano, todos los hermanos deben de servirme a mi hermano. Dice la palabra de Dios que usted debe ser el siervo de todos, no los hermanos, los siervos tuyos. Usted debe ser el siervo de todos. Si usted quiere que los hermanos le laven el carro, ¿por qué no les pone el ejemplo, pastor, hermano, líder? Usted quiere que los hermanos le limpien la casa, le pinten la casa gratis, usted también vaya a ayudarles a los hermanos cuando están en su construcción. Pastor, estoy construyendo mi casa. Hermano, deja orar por ti para que Dios te dé fuerzas. Llévale alguna cosa, hermano. Llévale alguna cosa, pastor. Llévale tal vez algún sandwichito, un refresquito. Hermano, traje esto vamos a ayudar, te voy a ayudar a hacer alguna cosa en tu casa. Hoy en día, es que yo estoy muy ocupado. En el libro de los Hechos dice que no podemos dejar de servir, no podemos dejar de predicar porque estamos para servir las mesas. Yo sé que tiene tiempo para todo. Cada uno tenemos tiempo para todo. Yo tengo 2 iglesias, yo tengo mi familia, tengo 7 hijos, tengo muchas cosas para hacer, pero yo le voy a decir una cosa. Yo trato de ayudar en todas las cosas, de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar el tiempo. Dios te va a dar el tiempo. Tienen que hacer esas cosas. Yo le animo a usted que haga las cosas que son gratas al Señor, porque un día el Señor le va a recompensar. Dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 5:58. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, yo le animo a usted, hermano, hermana, pastor, miembro, les animo.
Deja a Cristo formarse en usted. Deja a Dios hacer el trabajo que quiera hacer para que Dios le bendiga, para que usted un día sea grato a Dios. Yo le voy a decir esto, si a usted no le importa lo que escuchó, usted va a dar cuentas a Dios un día. Dice la palabra de Dios que lo que va a juzgarlo a usted va a ser la palabra que escuchó y usted no decidió. Yo por eso cada vez que yo escucho el mensaje, no importa quién predique, yo pongo atención porque la palabra no es de él, es la palabra de Dios y yo sé que Dios tiene una cosa para nos dar. Entonces, abra sus oídos, abra su corazón, deja a Dios formarse en usted y vamos a orar. Señor Jesús, pedimos a ti que tú, Señor, transformes a los miembros de tu iglesia para que un día, Señor, podamos todos hacer tu voluntad y podamos glorificarte a ti, Señor. Aquellas personas que son nuevas en la iglesia, que ayuda a los hermanos a ser pacientes, ayuda al Señor a no aprovecharse de los nuevos hermanos de la iglesia, Señor. Yo recuerdo cuando estaba comenzando la iglesia, cuántos hermanos querían que uno les diera todo. Ah, hermano, préstame tu carro, hermano, préstame tu bicicleta, hermano, préstame tu esto y aquello. Quisiera prestar y prestar, pero nunca devolvían, hasta que uno se enojaba y pedía de nuevo, hermano, me tienes que dar mis cosas. Y a veces ya nos entregaban mal. Yo fui a aquella iglesia allá en Tacoma, aquel pastor dijo, pastor, no te puedo prestar el carro porque le presté el carro a otro pastor y me lo entregó sucio y sin gasolina. Y yo le dije, me conoces, no me digas esas cosas a mí. Cuando yo le entregué el carro a ese hermano, le entregué el carro limpio, lavado y con tanque lleno. Y eso es importante. Ah, pero es que yo no tengo dinero. Sí tienen, todo tenemos, todo mundo, Dios provee para todos nosotros. Lo que no tenemos es un corazón, lo que no tenemos es amor para el prójimo, lo que no tenemos es conciencia. Y usted necesita dejar a Cristo, hermano, hermana, pastor, misionero, todo el mundo, necesitamos dejar a Cristo formarse en nosotros. Haga, como usted quiere recibir, haga para otros. Usted va a ver cómo el Señor va a hacer a usted una persona acepta y grata a Dios. Señor, bendice por favor nuestras vidas, ayúdanos por favor, porque tú mereces la honra y la gloria, Señor, y tú comenzaste este trabajo en nosotros, y sé que es un trabajo perfecto, un trabajo hermoso. Ayúdanos, por favor, para nosotros dejar a ti formarte en nosotros, Señor, para que tengamos el respeto y actitud y el cuidado de no hacer cosas incorrectas que afecten a ti. Pedimos tu bendición y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a los hermanos, es el mensaje, espero que Dios ayude en alguna cosa. Amén, varón, una bendición, gracias por predicar esta mañana y bueno, disfruta a tu familia, varón, yo sé que hay mucho tiempo que recuperar, llévalos, no sé, a pasear y todo, pero qué bueno que ya está tu familia contigo, varón. Amén, amén. Pues este mensaje lo grabaste o lo estás mandando directo para la radio. Bueno, está en el radio, estamos en vivo en la radio para las emisoras, pero también va a quedar grabado. Amén, entonces qué bendición. No, está bien. Es una bendición poder servir a Dios. Yo sé que Dios desde que me convertí a Cristo, sé que no ha sido juego, sé que es en serio las cosas de Dios y pues gracias a Dios ahí estamos haciendo lo que necesitamos hacer para glorificar a Dios y pues un día yo lo único que quiero escuchar de Dios es que me llame buen siervo. No soy perfecto, Él sabe los errores, pero que nos llame buen siervos, que hicimos lo que necesitábamos hacer. Amén, pastor. Pues cuídate mucho, varón, que el Señor te bendiga y seguimos en contacto. Dios bendiga, un abrazo para todos y estamos orando por todos los hermanos. Amén, varón, Dios te bendiga. Y bueno, ya quedamos ahí en vivo con el misionero en Brasil, Juan Vallejo. Nosotros nos despedimos. Mañana no vamos a tener canto del gallo, tengo que ir a hacer una diligencia. Ahí les encargo que oren. Hay un ministerio que tal vez haga pues una donación para los niños de la Casa de Rescate Adulam. Les encargo de sus oraciones y bueno, mañana primeramente Dios nos escuchamos aquí desde el lunes nos escuchamos. Dios les bendiga, que pase buen día. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Idioma de los corazones que aprendieron a amar.
decirte que te quiero. Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía y alcanzarte no podría. Y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Pacto con Dios. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6